Buenas noches a todos los panelistas y los amigos de Facebook, los panelistas del panel ADAT y los otros amigos de Facebook, que son aproximadamente como 5,000. Estamos saludando a todos ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha proporcionado de volver de nuevo por Él para seguir compartiendo las palabras de vida de Él. La palabra que consuela, la palabra que bautiza, la palabra que salva, la palabra que lava, que purifica, que santifica. Estamos aquí de nuevo por la gracia de Dios. Vamos a hablar de un tema que no es común, que nadie habla de esto. Si escuchen a alguien hablando de lo que yo voy a hablar, por el Espíritu Santo, hazme saber. Mándeme su WhatsApp, número de WhatsApp, o su dirección de Facebook o YouTube, Instagram, para yo comunicarme con esta persona. Anulación de la salvación de las mujeres por falsificación de escrituras. Según lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento, que cada uno tiene en su mano, que sea en su celular, que sea en su Biblia, o la Biblia que tiene en su mano, que según el contenido de todos los capítulos, la conclusión mía, yo veo que la salvación de las mujeres se aparece del horizonte. Vamos a mostrar a través de la Biblia, del Nuevo Testamento, que cada uno tiene en su mano, que según la falsificación de un grupo de judíos, desde el principio del Nuevo Testamento, ellos han quitado la salvación de la mujer. O que sea, han complicado tanto la salvación de la mujer, han puesto tantas condiciones. Finalmente veo que las mujeres están vulnerables hacia el producto del infierno, según los capítulos, según la falsificación de algunos judíos. Sin embargo, eso no se predica, porque según ellos, cualquier cosa que se figure en la Biblia es verdad, porque es la palabra de Dios. Vamos a consultar, vamos a leer esta noche los versículos. Para mí, yo catalogo o yo separo algunos capítulos. Parece que fueron escritos por Saulo y otros capítulos fueron escritos por Pablo.
Porque yo veo que en el contenido de las cartas de Pablo, parece que Pablo está contradiciéndose. Dice una cosa en el capítulo, una cosa en Corintios, en capítulo 11, y el capítulo 14 dice otra cosa, contrario a lo que dijo en el capítulo 11. Siendo el mismo Pablo que escribió la misma carta. Eso no es algo como que cualquier persona pueda verlo con su vista natural o carnal. Eso es una revelación pura de Dios que nos hizo ver el torcimiento, como ellos torcieron las escrituras de Pablo. Como Pedro era testigo vivo de esto, como Pedro era testigo de esto, él denunció esta falsificación. También él agregó algo en su denuncia, que ellos torcieron las escrituras de Pablo por su propia destrucción. Y además, él hasta aumentó o puso un vocabulario que dice algunos indoctos. Otras palabras es como sinónimos, algunos ignorantes. Algunos ignorantes o algunos analfabetos o algunos iletrados. Palabras ellos por la falsificación anulado lógicamente la salvación de las mujeres en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer esto. A partir de ahí, vamos a ver cómo la salvación de las mujeres se aparece del horizonte. Es decir, no está segura. Según unos versículos, capítulos que estamos leyendo 24/7 en el Nuevo Testamento que cada uno tiene en su mano en el mundo entero. Vamos a leer en segunda de Pedro, porque fue él que denunció eso. Y Pablo también lo confirmó. Vamos a mostrarlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo capítulo 3, versículo 17 o 17 a 15 a 16. Vamos a leer. Pedro hablando, dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencias ser hallados por él sin manche e irreprensibles en paz. Versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría
que le ha dado, que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, punto y coma, entre las cuales las escrituras o las epístolas hay algunas difíciles de entender, coma, las cuales las escrituras o las epístolas los indoctos o los ignorantes o los analfabetos o los incultos o los iletrados e inconstantes tuercen, falsifican o tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción. Torcer, adulterar, cambiar, modificar, realmente son sinónimos. Bien, ahora, eso, hermano, no es algo sencillo. No es algo que podemos jugar con él. Porque este Nuevo Testamento ha sido falsificado en su contenido, precisamente en la escritura de Pablo, desde el principio. Es decir, desde el momento que Pablo mismo escribió en la presencia de Pablo. Pablo no había muerto todavía. No lo habían matado todavía. Pablo está presente. Y Pedro estaba ahí también. Y los apóstoles estuvieron presentes cuando algunos judíos, yo digo judíos porque anteriormente los gentiles como nosotros no teníamos nada de conocimiento de la ley. Porque no teníamos ley. Nosotros incluso nos humillaron, nos rechazaron los judíos por no haber sido circuncidados por ahí. Es decir, que no tenemos la circuncisión. Por eso ellos nos humillaron, nos rechazaron, nos consideraron como cuadrúpedos, como impuros. Es decir, que no teníamos conocimiento para torcer las escrituras que ellos mismos nos predicaban. Nosotros teníamos que esperar y todo lo que ellos nos dijeron teníamos que aceptarlo. Es decir, los judíos que no quisieron que Pablo predicara o que llegara la salvación a nosotros los gentiles. Todas las escrituras que Pablo escribieron en favor de los gentiles, conforme a la naturaleza de la doctrina del Nuevo Testamento, fue recibida por Pablo. Ellos torcieron su contenido. Ellos falsificaron su contenido para convertir el Nuevo Testamento en un resumen del Antiguo. Donde en el Antiguo las mujeres no contaban. Las mujeres no tenían importancia, no tenían derecho ni de hablar en público, ni sinagoga. Cuando contaban las mujeres, contaban las personas, las mujeres no fueron contadas. Recuerda ahí mismo, cuando Jesucristo todavía estaba bajo del Antiguo Testamento. Mateo, Marco, Lucas y Juan están bajo del Antiguo Testamento. Cristo no había muerto todavía. Cuando Cristo dio como comidas a muchas personas, ellos solamente contaron a los hombres, que eran aproximadamente como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Oye bien. Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley o la sociedad judía no daba importancia a las mujeres, sino ellas estaban ahí para producir, para parir niños, atender a sus esposos, entonces en su casa. Ellos no eran entonces permitidas de hablar en público en las sinagogas,
bajo del Antiguo Testamento. Ellos, lo que hacían esos judíos, ellos torcieron todo lo que tiene que ver con la salvación, tanto a los judíos como a las mujeres. Lo torcieron entonces para seguir poniendo a las mujeres en esclavitud o que sea fuera de la sociedad. Es decir, que ellas se quedan en su casa, entonces, bueno, pariendo hijos, atendiendo a esposos, atendiendo a su marido. Lo único. Escuche bien. Es por eso que muchas mujeres se encuentran entonces bajo del Antiguo Testamento. Ellos no sabían, ya no sabían cómo en el Antiguo Testamento las trataban como inútiles. Inútiles. Como estériles. Vamos a ver, entonces, a través de esta falsificación, porque ellos torcieron las escrituras de Pablo. Así que dijo Pedro, vamos a releerlo de nuevo para que nadie me diga, oh, Wilder está inventando vainas. Oye bien, yo cosas. Vainas, así se ellos, para faltar uno respeto, ellos siempre entonces sueltan cualquier palabra que sea fea, que no sea palabra dulce, bonita y cosas, no. Mira qué dice ahí. Pedro dice, Pablo casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, punto y coma, según la de Pedro 3, 16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, coma, las cuales los indoctos o inconstantes, indoctos quiere decir los ignorantes, los analfabetos, los incultos, los iletrados e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción. Ok. Por haber falsificado, torcido las escrituras de Pablo y otras también, ellos pusieron a Pablo como se contradice. Pablo está como contradice a sí mismo. Vamos a analizar un par de capítulos supuestamente que fueron escritos por Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Léelo bien. A ver, en este Nuevo Testamento no hay salvación para las mujeres. Según lo que está escrito, porque muchas congregaciones protestantes practican, ¿verdad? Estos capítulos, los observan, entonces obedecen a ellos. 11. Bueno, ahí, y ven, Pablo ya puso la condición para tanto a la mujer y al hombre también orar o profetizar. Vamos a ver entonces el versículo 4. Pablo dice, todo varón, ahora, eso tenemos que hablar un poco más sobre estos versículos más tarde. Pero vamos a sacar lo que yo quiero presentarles. Todo varón que ora o profetiza, es decir, el hombre puede orar o profetizar. El hombre puede orar o profetizar. Vamos a mostrarte, vamos a buscar la definición. Ok, el profeta que trabaja y desempeña el profeta en la iglesia de Cristo. Pero vamos a seguir. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, con sombrero en su cabeza, afrenta a Cristo.
bueno, hasta ahora que en las congregaciones religiosas ellos practican esta ley o no, este mandamiento que los hombres no deben tener sombrero, no deben tener nada entonces que cubre su cabeza para orar. Te lo quitan. Está todavía, entonces sometan con eso, donde en cualquier cultura del mundo. Ahora, hay otra verdad que no está observando. Versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza, es decir, también la mujer puede profetizar. Entonces, entonces no hay diferencia, ¿eh? El hombre puede orar o profetizar, también la mujer puede orar o profetizar. Escucha bien, sé bien esto, ¿eh? Muy importante esto, ¿eh? Y nosotros, el Señor nos ha dado este deseo para dar seguimiento a esto. Y dice, con la cabeza descubierta. Entonces, bueno, dice, afrenta a Cristo. Ellos, entonces ellos pasaron la mano sobre ese capítulo. Ellos ponen que la cabeza de la mujer es el varón, qué sé yo qué. Sin embargo, en la iglesia de Cristo no hay varón ni hembra. La iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual. No es un cuerpo natural como una familia natural entre un hombre y una mujer. Si en el hogar, entre un hombre y una mujer, sí hay diferencia. Entonces, entonces hay diferencia. Uno le haga una autoridad. Pero en Cristo no. Ahora, puede haber una actitud, un comportamiento. Porque todos los gobiernos tienen, ¿verdad?, sus normas. O las Fuerzas Armadas tienen sus normas. ¿Ok? Como pertenecemos a un gobierno, el gobierno tiene sus normas, sus leyes. Por ejemplo, dice que el hombre no tiene que tener nada sobre su cabeza para orar o profetizar. Al contrario, la mujer tiene que tener algo entonces en su cabeza para orar o profetizar. Si no haga eso, bueno, entonces no haga eso, entonces está, la misma está desbaratando algo que Cristo ha puesto. Ahora, no es ahí que yo quiero ir, porque no es ahí, porque no es el tema ahora. El tema es que lo que la mujer, el hombre puede orar o profetizar, también la mujer puede orar o profetizar. Eso que ahí que estamos ahí, ¿ok? Fue Pablo que escribió esta carta. Pablo, 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver entonces el mismo Pablo en el mismo 1 Corintios capítulo 14, la definición que desempeña un profeta o una profetisa en la iglesia. ¿Qué trabajo, cuál es su misión? Porque hay una diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento era entonces predecir, bueno, entonces el futuro, sin tener nada en su mano, nada escrito. Ellos reciben una revelación o ellos reciben una visión o que sea una profecía de que va a acontecer en el futuro, entonces ellos la tiraron. Eran profetas de ay. Bueno, hay de enfermedad, de deportación, de ocupación, de guerra, por la desobediencia de los judíos a la ley. Ahora, el profeta del Nuevo Testamento tiene otra misión diferente que los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver la misión del profeta de ahora. Que no ahora hecho como ellos están diciendo, como ellos aunque ellos lo tienen confundido, ellos ahora profeta es el mucho que andan haciendo milagros. Para ellos es el profeta. Entonces ellos para ver un profeta es aquel que está haciendo mucho milagro.
Eso en la versión judía, también algunos gentiles, ahora entonces, bueno, se encuentran en el mismo barco de los judíos. Vamos a ver lo que Pablo define como la misión de un profeta o una profetisa en el día de hoy. Pablo establece, el mismo Pablo que escribió 1 Corintios capítulo 11, ahora escribe el capítulo 14 ahora. Pablo entonces estableció una diferencia entre el que habla en lenguas humanas y el que profetiza. Y por eso digo entonces que la Biblia no es no es algo que tú vas a tener. Entonces, tú compras la Biblia, tú lo pones bajo de tu almohada y entonces, bueno, para ir, entonces, que una cosa, un himno de gloria o que sea cosa para cantar, un pandero y va entonces a cantar la alabanza. Y entonces con la cabeza totalmente vacía. Entonces esa congregación produce más personas mediocres que cualquier otra institución del mundo. Vamos a ver. Capítulo 14. Mira qué dice ahí. Versículo 2 dice. Vamos a leer el versículo 1. Dice, seguir el amor. Así que, entonces, aquí, lo que estamos viendo aquí, y procurar los dones. Hay muchos dones espirituales, hay dones naturales, hay dones espirituales. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Don de cantar. Eso no es un don, eso es espiritual, es un don natural. Ya por no tiene don de contar una voz bonita, eso no es bonita, entonces eso para carnal, eso es natural, eso no es nada espiritual. Cualquier persona puede tener una voz natural, bonita. Michael Jackson y muchos, como Ana Gabriel, ¿cómo se llama ella? Cuando esta mujer está cantando naturalmente se pone a uno a gritar, naturalmente. Es decir, que cantar, saber cantar bonito, entonces realmente eso no es algo espiritual, es algo natural. La gente confunde, entonces las canciones con una que se sabe cantar muy bien, eso no es espiritual, ¿ok? Dice, los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Entonces, más importante de los dones, que está encima de todo, es el don de profecía. Es decir, un profeta es un don grande. Una profetisa es una persona realmente que tiene una posición alta en la iglesia de Cristo. Es una privilegiada. Es un privilegio ser profeta del Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento era un privilegio. Aquí, entonces, es una gracia totalmente. Tiene el don de profecía. Profecía, ¿ok? Dice ahora, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso indica, el que está hablando en lengua está edificando a sí mismo. No es un idioma, no es un don común, es un don individual, que tiene una edificación individual, no es común. La iglesia necesita dones comunes que edifican a todos, no un solo, a menos que el que habla en lengua tenga un intérprete que interpreta lo que dice. Sin embargo, no necesitamos este tipo de lengua, porque ahora mismo si el americano venga aquí, o que sea el francés, o que sea el alemán, o venga aquí como predicador, entonces tiene que traer su traductor en caso que no hable español. Ya no puede hablar, entonces dice good morning, o good morning everybody. Pero, ¿qué van a escuchar los que no hablan inglés? Van a decir, entonces, predicarle está loco. Está loco él. ¿De con quién está hablando? Y por eso digo, entonces, hablar en lengua, no aprovecha, no edifica a los otros, porque entonces está edificando a sí mismo. Es decir, no es importante hablar en lenguas en la iglesia de Cristo, porque realmente en público, a menos que sea tú misma, tú lo hagas como devoción personal.
Mira qué dice. Pero el que profetiza o la que profetiza, pone dice entonces él y la, puede ser hombre, puede ser mujer. Porque Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 11. Dice la mujer que ora o profetiza. Es decir, que entonces, en la iglesia de Cristo hay profeta y profetiza. Y por eso aquí no hay pastora. Ahí está la diferencia. Y por eso es que ellos confunden los dones. Y por eso Pablo dijo, ¿todos son profetas? No. ¿Todos son pastores? No. ¿Todos son apóstoles? No. Porque Pablo dice, somos un cuerpo. Todos no, en el cuerpo todos no son las manos. Todos no son la cabeza o los pies. Los pies tienen su función. La mano tiene su función. Los ojos tienen su función. Sus funciones. Es decir, que cada uno tiene funciones. Entonces, uno no puede entonces ocupar el lugar de otro. Uno ayuda a otro, cooperándose con otro. Para el funcionamiento entonces común del cuerpo. Entonces dice que profeta no es pastor. Doctor no es pastor. Evangelista no es profeta. No es doctor. No es apóstol. Es decir, la mujer, entonces ahí Pablo dice que le puede profetizar. Es un rango muy alto. Que ellos desconocen eso. Vamos a leer. Pero el que profetiza o la que profetiza habla a los hombres. Sí. Está hablando a los hombres. Una mujer puede recibir don de profecía, hablar a los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión de este don? ¿Cuál es la misión de este don? Para edificación. Para edificar. Entonces el profeta o la profetisa edifica a la iglesia, que está totalmente como un poco, realmente, un poco débil. O perturbado, que sea, que no, entonces preocupada. Entonces dice, para edificación, el profeta, la profetisa. Entonces habla para edificar, uno. Para exhortación, dos. Y para consolación, tres. Escucha bien. Es el trabajo del profeta o de la profetisa del Nuevo Testamento. Eso no es el Antiguo Testamento. Eso no habla entonces no, para hacer sanidades, para curar a la gente, para sanar a la gente. No. Oh, ven, tráelo a los enfermos, tráelo a los enfermos. No. Dice, aquí el profeta del Nuevo Testamento es para edificación, para exhortación y para consolación. Son consoladores los profetas. Las profetisas son consoladoras. Pues un rango muy bonito. Ahora, Pablo dice aquí, este versículo me dice que la mujer puede profetizar. Vamos al versículo 34, ahí está la falsificación. Ahí que quita entonces el trabajo de la mujer y entonces tiran a la mujer a la calle. 34. 34. Estamos repitiendo lo que Pedro había dicho ahí. Ellos torcieron las escrituras de Pablo. Mira qué dice ahí. 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Oye bien, no solamente ellos estos inductos que torcieron la palabra de Pablo, oye bien, ellos mandaron a las mujeres que se callen. Sin embargo, versículo 4, versículo 3 dice, entonces la mujer puede profetizar. Capítulo 11 dice, la mujer puede profetizar o orar. ¿Cómo va a profetizar si se callan? Entonces, es para edificar, para exhortar, para consolar.
Bueno, una persona ya callada, ¿cómo yo voy a consolar a otra persona? No me pague. En silencio. Pero ¿cómo yo voy a consolar? ¿Cómo yo voy a edificar? ¿Cómo yo voy a exhortar a la congregación deprimida, desesperada, afectada por persecución? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Mira bien, escucha bien. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, y esto es falsificada por los judíos, entonces que convierten o convirtieron el Nuevo Testamento en un resumen del Antiguo. Entonces ahí en el Antiguo las mujeres se callaron, ellas no pudieron hablar, porque ellas fueron entonces mandadas por la ley de criar hijos, mantener esposos. Sí, así. Entonces dice, ¿cómo la manda la ley? Entonces aquí no estamos bajo de la gracia, no estamos bajo de la ley. Bajo de la ley las mujeres no pudieron hablar. En la sinagoga no. Pero bajo de la gracia sí. Vamos a mostrar dónde entonces no fue Pablo, sino el Señor mismo dio esta posición profética a las mujeres. ¿No que dice ahí? Como también llegué, callen en las congregaciones porque no le es permitido hablar. Pero entonces Pablo lo mismo dijo, la mujer que ora o profetiza. Pero si está orando, no puede estar callada para orar. Una persona que está callada no puede orar. No puede entonces profetizar. Mira, ahí está la contradicción. Pablo estaría contradiciendo a sí mismo. Mira qué dice. Y si quieren aprender algo. Mira, otra falsificación. Estoy diciendo, la mujer ahí no hay salvación para ellos. Según estos versículos, que ellos torcieron y lo hicieron pasar como si fueran escritas por Pablo. Como si fueran escritas por Pablo. Compusieron a Pablo como el autor de estas escrituras falsas, antimujeres o anticristianas. Mira qué dice. Y si quieren aprender algo, las mujeres, pregunten en casa a sus maridos. Punto y coma. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es una vergüenza. Wow. O tiene una mujer, entonces, según lo dice la ley. Es decir, todas que creen, que sigan la creencia en el Antiguo Testamento, sí, ellas no deben hablar en la congregación. Yo no entiendo esta vaina, porque el Antiguo Testamento no aceptaba, prohibió a la mujer hablar. Era una vergüenza. Ahora, dice aquí, en 1 Corintios capítulo 7, Pablo estableció que, de parte de Dios, de Cristo, si un soltero o una soltera tiene don de continencia, puede quedarse, se quedan sin casarse, igual que él. El mismo 1 Corintios capítulo 7, igual que él. Él dice que ellos se quedan sin casarse. Eso indica que la soltera cristiana puede quedarse sin casar, o puede quedar sin casarse, y morir así, y siempre tendrá la vida eterna, igual que el hombre. A tal punto que Pablo dice, en el mismo 1 Corintios capítulo 7, dice, mira, si ellos pusen el padre, si el padre quiera casar a su hija,
que tenga la edad de casarse, él lo hace bien, no peca. Pero si el padre decida por sí mismo, de su propia voluntad, de no casar a su hija, él lo hace mejor. Es decir, que la Virgen de Amor puede quedar sin casarse y siendo cristiana y tener la vida eterna. No tiene que tener marido para ser salvo. Para ser salva. No tiene que tener hijo para ser salva, según este versículo aquí. Entonces, en ese caso, Pablo ya no es salvo. No fue salvo porque Pablo no tuvo mujer ni hijos. Y nadie, en ningún sitio me presentó que Timoteo era casado. Vamos a seguir. Entonces, mira, entonces ahí, estos hombres, un segundo, ¿eh? Un segundo. Se cayó ahí. Ok. ¿Qué pasa? Estos hombres mandaban a las mujeres que preguntaran a su marido. Eso indica que si esta mujer no tenga marido, ¿a quién va a preguntar? Mira la contradicción. Vea, capítulo 7, 1 Corintios, dice que la soltera o el soltero, al tener don de continencia, pueden quedarse sin casarse. Pueden quedarse sin casar. Y aquí, versículo en 1 Corintios 14, entonces que mandan a las mujeres a callarse en la congregación. No es permitido, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es una vergüenza. Sin embargo, Pablo en 1 de Corintios, capítulo 11, dice, la mujer que ora o profetiza. El capítulo 14, versículo 3 dice, entonces la que profetiza para edificar, para consolar y para exhortar. Pero ¿cómo yo puedo traer la consolación a un pueblo, exhortación a un pueblo, consolación a un pueblo, siendo callado? Ahí está, ahí entonces puede ver. Sí, entonces puede ver. Entonces una Biblia, bueno, ellos lo pusen, pero nadie toca ahí, nadie toca esto, porque la Biblia. Pero ellos, ya Pedro, desde el idioma original, línea local del Nuevo Testamento, que era hebreo o griego o arameo, en el mismo tiempo que Pablo escribió esta carta, ellos mismos judíos que eran enemigos de la salvación de los gentiles y también de las mujeres, ellos torcieron las escrituras de Pablo según lo denunció Pedro. Entonces torcieron las escrituras, falsificaron las escrituras para su propia destrucción, dijo Pedro. Pero cuando estabas mirando estos ambos capítulos, entonces ellos, la falsificación puso a Pablo como está contradiciéndose. Entonces, oye bien, capítulo 11, capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11 dice, la mujer que ora o profetiza. Es decir, la mujer puede profetizar, igual que el hombre que ora o profetiza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora como definición de profecía. Ya yo mencioné, hay dos tipos de profetas. Profetas del Antiguo Testamento, profetas del Nuevo Testamento son diferentes. Aunque hoy, de la casa de los gentiles, que pretenden ser judíos, ellos miran a un profeta que alguien que anda haciendo milagros o sanidades. O profeta fueron de tal porque levanta muertos.
Es lo único que hace profeta para ellos. Sin embargo, el que fundó la doctrina del Nuevo Testamento, que era Pablo, definió qué es entre el trabajo, la naturaleza de la misión de un profeta o de una profetisa. Aquí dice, el que profetiza, entonces habla a los hombres para edificación, uno, para exhortación, dos, para consolación, tres. Una profetisa es una consoladora. Y lo mismo entonces que Cristo hizo inmediatamente después de su resurrección. Sabiendo que entonces en el Antiguo Testamento no permitía a las mujeres hablar. En el sistema de contar, ellos no contaban tampoco a las mujeres. Eran inútiles, eran estériles. Entonces, con lo que Cristo vino a hacer una cosa contraria de lo que entonces ellos hicieron entonces, en la ley de Moisés. La ley de los ángeles, dado a Moisés para los hijos de Israel. Y por eso cualquier mujer que toca el Antiguo Testamento realmente debe estar sin hablar de la congregación. Porque el Antiguo Testamento lo catalogaban como realmente inútiles, como estériles, como muertas. Muertas. La primera, entonces, lo que Cristo hizo es. Oye, antes de llegar a Cristo, vamos entonces a desglosar esto, porque la contradicción que existe aquí en este Nuevo Testamento, ellos mismos causaron eso por la falsificación de la escritura de Pablo desde el principio, del idioma local, no español ni latín, no portugués, desde el griego mismo, el hebreo, el arameo mismo. Ahí arriba, al principio ellos falsificaron, torcieron la palabra. Hasta quitaron entonces la salvación de la mujer. Vamos a ponerlo bien. Ok. Entonces dice aquí, la mujer, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Oye bien. Es decir, porque los que no tienen marido, ¿qué pasa? Ok, de que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La ley lo dice, la ley de ellos, pero no la gracia. O la ley, son un grupo de judíos que tienen mucha influencia económica, influencia intelectual, influencia social. Entonces que agarraron entonces la escritura de Pablo, la torcieron y entonces la convirtieron la convirtieron al Nuevo Testamento como un resumen del Antiguo. En realidad, según lo que estoy mirando aquí, no hay Nuevo Testamento. Según lo que yo estoy mirando aquí, no hay Nuevo Testamento, porque es un resumen, una continuación del Antiguo Testamento. Puesto que las mujeres ya se quedan siempre entonces presas. O siempre son esclavas que fueron nacidas entonces para criar hijos, atender al esposo. Pero en Cristo no. Vamos a ver. Vamos a ver entonces qué dice el mismo Pablo. Entonces Pablo dice, para mí, Pablo dice una cosa, entonces viene otro, entonces viene el mismo Pablo. Según lo que yo estoy mirando, parece Saulo escribió uno, Pablo escribió otro. Saulo era el judío, el fariseo que perseguía a los cristianos. Pero después entonces que el Señor lo convirtió en Pablo, que es un nombre griego. Saulo, que es un nombre hebreo, era un nombre hebreo. Entonces Pablo entonces sale de hebreo a griego. Exactamente. Exactamente, doctor Duque. Ya me sabe qué pasa. Entonces, sí, doctor Duque, está exactamente. En Gálatas capítulo 3, escucha bien. Capítulo 3.
Porque ellos, unos hombres empezaron a criticarme a mí, porque realmente tenemos grupos donde que las mujeres entonces están desempeñando su papel como Cristo lo mandó. Entonces realmente ellos cogen como una crítica de que son las mujeres que dirigen, qué sé yo qué. Entonces eso realmente se falta respeto a la Biblia, qué sé yo qué. Entonces son las mujeres que dirigen aquí. Tú ya ves que las mujeres no deben hablar. Vamos a ver. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego. Entonces ustedes que anteriormente era una cuestión de judío que conocía a Dios, los gentiles no, los griegos que representaban a los gentiles, los griegos, los otros entonces no, porque los judíos eran como por la circuncisión, eran grandes, se privaban mucho, humillaban a nosotros los griegos o los gentiles por no ser, por la incircuncisión de la carne. Entonces, aunque son judíos y griegos, judíos y gentiles, pero Cristo vino en la cruz y eliminó esta vaina. Entonces Cristo solo convirtieron los dos en uno. Me dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Ok? Entonces, oye bien. No. Entonces, el esclavo y libre, entonces Cristo eliminó esta discriminación social. Bien, eliminó esta discriminación racial, eliminó esta discriminación económica e intelectual. Como dice el profesor Duque, dice entonces el hombre entonces creó todas estas cosas. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa uno? Uno significa por la misma vía que el hombre fue salvo, en la misma vía también que la mujer fue salva, por la misma vía, por la misma cosa, en el mismo bautismo, la misma santificación, el mismo Cristo, no hay un proceso diferente que otro. Es el mismo proceso de salvación para el hombre, también para la mujer. Vamos a explicar. No hay ni hombre ni mujer en Cristo. No hay ni judío ni griego en Cristo. No hay ni esclavo ni libre en Cristo. No hay ni negro y entonces y blanco en Cristo. No hay ni haitiano, ni dominicano, ni puertorriqueño, ni hay en Cristo. Todos somos miembros de su cuerpo. Cada uno es un órgano del cuerpo de Cristo. Vamos a seguir. Entonces aquí, Pablo me dice entonces que aquí los dos son uno en Cristo. Vamos a leer entonces cómo. Entonces el mismo Pablo, supuestamente que escribió esto, entonces estaría contradiciendo a sí mismo. Vamos a leer entonces en 1 Timoteo capítulo 2. Oye bien, versículo 11. ¿Tú piensas que fue Pablo el que escribió eso? El mismo Pablo el que escribió que escribió Gálatas 3, 27, 28. Pablo el que escribió 1 Corintios 11, versículo 5, que dice la mujer puede orar y profetizar. O profetizar, la mujer entonces la que profetiza son las que consuelan, edifican, exhortan. Ahora mira, entonces mira lo que está diciendo ahí. Dice la mujer, aprenda en silencio, con toda sujeción. Como dijo entonces 1 Corintios 14, versículo 14, 34, 35. Es indecoroso de una mujer hable en una congregación. Que se callen.
pero que se callen. Entonces, ¿cómo van a consolar? ¿Cómo a profetizar? Y para mí, entonces, que el versículo 34 fue escrito, ¿verdad?, por Saulo. Y entonces el versículo 3-4 fue escrito, ¿verdad?, por Pablo. Entonces, según lo que estoy mirando, es que Pablo no pudo contradecir a sí mismo. Entonces sería más loco, peor que un loco. Mira que dice, ok, aunque hay una diferencia entre enseñar y profetizar, porque todos no son pastores, todos no son profetas, todos no son apóstoles, todos no son doctores. Un doctor no es un pastor. Si puede, pastor, entonces tiene un tipo de enseñanza, pero el doctor todo es entonces su trabajo. El pastor tiene otras cosas que hacer en cuanto a los feligreses y a los miembros. Pero un evangelista no es un pastor. Un profeta no es un pastor. Entonces, en lo mismo que uno me diría que entonces el ojo es la mano. La mano es el ojo. O son los ojos o los pies. No. Cada miembro tiene su nombre y tiene su función. Dice que, ¿por qué no permito? Entonces Pablo no puede decir no permito. Porque el evangelio no era de Pablo. Pablo tiene que, según el Señor, según la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Entonces cuando no permito, entonces eso ellos hacen el evangelio que entonces que sea la propiedad de Pablo. Porque no permito a la mujer enseñar, entonces sería una decisión propia de Pablo. Entonces, ahora dice, si ni ejercer el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces yo reprendo este versículo, dice estar en silencio. Todo el mundo tiene que estar en silencio, todo el mundo tiene que estar en silencio cuando alguien otro enseña. Todo el mundo tiene que estar en silencio, tanto el hombre como la mujer. Entonces, si uno está predicando y está enseñando, todo el mundo, tanto el hombre como la mujer, tienen que estar en silencio. Oh, entonces que la mujer que está en silencio, que los hombres hablan, bla, 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 entonces, la mujer que se queda en silencio. Esto, yo entonces no creo en esto. Vamos a seguir. Versículo 13, primero de Timoteo 2, versículo 13 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Pero mira por dónde fue. Mira por dónde fue entonces la falsificación de él. Eso no tiene nada que ver, porque la creación humana no es la creación espiritual. El primer Adán fue el inicio, el primer, entonces fue la cabeza de la creación humana. El segundo Adán, que es Cristo, vino del cielo, es la creación espiritual en la cruz. Incluso Cristo creó al hombre y luego sacó del hombre esta mujer, una mujer. Ahora, Dios lo hace entonces en la creación humana, física. Sin embargo, cuando Cristo resucitó, Pedro y Juan fueron a la tumba, entraron dentro del sepulcro, entonces no vieron nada, no vieron ni a ángel ni a nada, solamente vieron entonces las telas que arroparon entonces el cuerpo de Cristo, las ropas. Y después que ellos vieron que Cristo estaba ahí, regresaban entonces a su casa con mucho temor, escondiéndose por ahí. Sin embargo, a la primera persona que Cristo apareció y lo hizo permitió que lo viera, era a María de Magdala, a una mujer.
Y la mujer entonces, oye bien, las mujeres entonces dejaron a Galilea, ¿verdad? Y subieron a Jerusalén, que un total de 3 o 4 horas de andar a pie. Según presentaron aquí, dice entonces, era María de Magdala, de la cual salieron 7 de espíritus de demonios o demoníacos. Y la mujer también de Juana, la mujer de Herodes, ¿cómo se llama este hombre? Y otra María, que también la mamá de Santiago, de José menor, ¿cómo se llama esto? Es decir, dos mujeres de ellas tenían sus esposos, tenían su esposo, tenían sus hijos. Entonces, en este caso, como Cristo, que es el dueño de su iglesia, permitió a 3 mujeres abandonar sus hogares, sus hijos, su marido, a la excepción de María de Magdala, porque tal vez no tenía esposo. Pero cómo permitió que una mujer que sabe bien que no podían hablar en la congregación, que tenían que estar en silencio, callada. Porque cómo permitió él salir y permitió a estas mujeres le seguían de Galilea hasta Jerusalén, hasta permanecieron allí, fuera de su esposa, fuera de su esposo, fuera de sus hijos. ¿Y por qué no dijo a Cristo? No, mujeres, ustedes entonces tienen que ir a tener a su marido, a sus hijos, porque no es permitido, entonces no es permitido a una mujer entonces hablar en mi iglesia. Dice el contrario. Cuando crucificaron a Cristo, estas 3 mujeres se mantuvieron ahí. Mientras los discípulos varones se escondieron por el temor. Ellas se fueron entonces a la tumba, al sepulcro mismo, vieron donde depositaron a Cristo. Y regresaban al lugar y entonces compraron perfume y cosas para ir entonces al cuerpo de Cristo. Ellas no pudieron regresar otro día porque otro día era sábado. Ellas reposaron según la ley. Pero el domingo, primer día de la semana, tempranito, está oscuro todavía. Se levantaron temprano, estas mujeres no durmieron. Hasta abandonaron el lugar donde estaban, se rindieron al sepulcro en oscuridad. Dice entonces que María Magdalena está llorando, porque cuando vio que entonces, la piedra la movieron del sepulcro, y entonces el cuerpo no estaba ahí, ella pensaba, entonces alguien había robado el cuerpo, entonces está volviendo loca. Fue ella, entonces el ángel dijo a ellos, ustedes están buscando un vivo entre los muertos, no está aquí, se resucitó. Entonces vaya a decir a los hermanos, a los discípulos de Cristo, entonces que ya está resucitado. Entonces las mujeres fueron ellas que fueron entonces a consolar, a edificar a los discípulos varones. Hasta que cuando ellas contaron que el Señor ya está resucitado, los varones no creyeron a ellas, porque eran mujeres. Entonces la incredulidad de ellos les forzaba de rendirse también al sepulcro. Estamos hablando de Juan y Pedro, porque no creían lo que a pesar de que Cristo había dicho a ellos que iba a resucitar en el tercer día, ellos también no creían esto. Cuando llegaron al sepulcro, entonces ya están convencidos de lo que había dicho las mujeres, habían dicho las mujeres, era verdad. Y tampoco Cristo no permitió que ellos lo vieran. Cristo no habló directamente con ellos. Con la primera persona que Cristo habló fue con las mujeres. Y cuando María entonces se quedó ahí en el sepulcro llorando. Y cuando entonces dio una vuelta, el ángel le mandó una vuelta y vio un señor parado. Era Jesús, era Cristo. María no sabía que era él. Al tanto era un jardinero, un hombre que trabajaba entonces en el campo. Preguntó ella si había entonces, quitado el cuerpo
a su Señor, para que él le dijera dónde lo puso, para ella ir a cogerlo. Oye bien, una mujer y Pedro, los varones ya estaban escondidos entonces en este cuarto allí. Y entonces cuando la mujer está llorando, no la mamá de Jesús, de Cristo, sino otra mujer, María. Entonces oye bien, otra María. ¿Qué pasa? Cristo, cuando preguntó a la mujer, ¿por qué lloras? La mujer le dice, porque quitaron o robaron el cuerpo de mi Señor. Señor, ¿eres tú que lo quitaste? ¿Que no lo viste de ahí? Dime dónde tú lo pusiste para yo ir a buscarlo. Hablando de ella con Jesús, con Cristo. No Pedro, no Juan, no Marco, ni Mateo. Era una mujer, la primera figura que vio a Cristo. Y las primeras que adoraron a él después de su resurrección eran mujeres. Es contrario, digo, Adán fue el primero. No, así no, Adán fue el primero. Es la primera persona que Cristo envió a consolar a los discípulos eran las mujeres. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa especial. Bueno, según lo narró Juan. Juan dice que la mujer, entonces, cuando escuchó eso, entonces ella dice, Rabuni, o Rabuni, que significa maestro. Entonces que ella intentaba entonces de abrazar entonces a su maestro. Dice, no me toque, María. Porque no he subido todavía donde mi padre. Oye bien, todavía no ha subido donde su padre. Entonces le permitió que la mujer lo vio primero. Qué gracia, qué privilegio. No. Un hombre que tiene que ver un hombre. Cristo no dijo eso. Qué privilegio, Señor. No había subido todavía, entonces permitió a María. Magdalena lo vio. A verlo. Que lo vean. Entonces Lucas, Mateo lo dice, entonces dice, las tres mujeres lo agarraban y adoraron a Cristo. Entonces vamos a volver aquí, porque Cristo mandó a las mujeres a consolar, a edificar a los discípulos. Las primeras mensajeras de Cristo después de su resurrección eran las mujeres. Este don, este trabajo que Cristo mismo le dio a ellas es su trabajo. Pedro estaba gritando, Pedro no tenía miedo, afectado, afligido. Las mujeres que llevaron gozo, alegría, consuelo a ellos, edificarlos, consolarlos. Pero no dice al mundo, sino a los convertidos, a los mismos que Cristo enseñó. Es decir, a la iglesia misma, a los miembros de la iglesia misma. No al mundo. Adentro de la iglesia ellas tienen que hacer el trabajo, no fuera. Vamos a seguir. Dice aquí, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, yo no puedo entender. La serpiente engañó a la mujer también engañó a su hijo, lo convenció. Porque el Señor dijo, porque tú has escuchado la voz de tu mujer, tú has obedecido a la voz de tu mujer. Es decir, ella convenció a él. Es decir, el mismo convencimiento de Satanás pasó por la mujer primero y luego entonces al hombre. Pero el hombre escuchó a la mujer escuchó a la serpiente. La primera graduada en la universidad de Satanás fue la mujer.
pero el primer graduado del Instituto de la Mujer entonces fue el hombre. Bueno, es decir, pero si le está esperando que Adán entonces lo tomara, lo comiera. Esto ahí, pero Cristo no, entonces ahí, la resurrección de Cristo no pasó por este camino. Es contrario ahora. Mira qué dice ahí. Versículo 15 dice, ahí está el veneno. Pero la mujer se salvará engendrando hijos. Muy bien. Aquí tú estás diciendo, Pablo, que fue el que escribió eso. Oh, no. Dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere en fe. Oye bien, encima de eso, encima de tener una pollera, encima de tener hijos, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oye bien, encima de esto, si no, no hay salvación para la mujer. Léelo tú en tu Biblia, Biblia que tú llevas todos los días 24/7. ¿O fue escrito por Pablo? Entonces, en ese caso, Pablo entonces está... Pablo era más que un borracho, era más que un loco, era más que un goza. Mira qué pasó ahí. Vamos a ver Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer eso. Supuestamente, según lo que ellos dijeron, Pablo fue que dijo que la mujer puede ser salva, pero después de tener hijos. Tiene que tener hijos. Entonces, ¿y las mujeres que no tienen hijos entonces? Que no tengan hijos. Y las que el Señor no dio hijos. Y las mujeres, entonces las vírgenes y las chicas, entre que murieron entonces siendo cristianas y no tenían hijos. Vamos a ver. Filipenses capítulo 4 dice, así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía, corona de Pablo, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique, dos jóvenes, dos mujeres, no eran casadas, no tenían hijos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 2, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, es el compañero a quien Dios, Pablo envió la carta. Compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Los nombres de Evodia y Síntique también estaban escritos en el libro de la vida de Cristo. Sin embargo, no tenían hijos, no tenían marido. Y entonces combatieron con Pablo en el Evangelio. Y con Pablo, sabiendo que estas chicas tienen que tener marido e hijos para ser salvos y andar con él en todas estas vueltas misioneras, sabiendo que él mismo dijo, ella tiene que tener hijos para ser salvos. Ahora Pablo declaró diciendo que estas chicas, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, y que ellas combatieron en el Evangelio con Pablo. Es una contradicción. Es decir, nos dieron un Nuevo Testamento contradictorio. Pero el Señor nos hizo descubrir la falsedad, la disimulación. Entonces, como estos judíos de alta influencia económica, de alta influencia intelectual, han falsificado las escrituras de Pablo, por la cual
ellos han quitado la salvación de la mujer. Han puesto tantas condiciones, se ponen a la salvación de la mujer como lo parecen del horizonte. O parecen, la salvación aparece como al horizonte del horizonte. No sé. Ahí está. Ahí está. Pablo cogió estas muchachas que combatieron el evangelio con Pablo. ¿Cómo tú vas a combatir, pelear, batallar siendo callada? ¿O sin tener maridos, sin tener hijos? Si el versículo, capítulo 1, versículo 1 en 1 Timoteo 2:15 dice, se salvará engendrando hijos. Y tienen que ser calladas. Es indecoroso que una mujer hable. Pero como ellas combatieron en el evangelio con Pablo ahí. ¿Cómo? 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 El Señor me mandó a decir a ustedes las mujeres, las cuales fueron llamadas por Cristo, que son salvas, al igual que yo. Entonces la misma condición, fuimos bautizados del mismo bautismo del Espíritu, por la palabra, por el agua de la palabra. Por el mismo bautismo nosotros hemos recibido la misma salvación. La tuya no es menor que la mía es más superior que la tuya. Con la misma salvación incondicional de parte de Cristo. Sin embargo, ustedes fueron las consoladoras, ¿verdad?, de los discípulos varones, que estaban entonces, que quedaban llenos de miedo, tan afligidos, con mucho temor, escondidos por ahí. Pero fueron a despertar a ellos, a levantarlos, a echar una cuchara de alegría, de esperanza en ellos. El Señor les dio a ustedes este puesto, este privilegio de ser profetisa, de ser consoladora, edificadora, exhortadora en su iglesia. Ustedes no pueden ser calladas. Las profetisas de Cristo no son todas las mujeres que no creen en este mensaje, es decir, ya están de acuerdo que tienen que ser entonces calladas en las congregaciones, como engendrando hijos, atender a los esposos. Solamente. Esto es para la concepción humana. Humanamente, entonces esposos y esposas crían a sus hijos. Uno a la casa, otro trabaja. O ambos trabajan y entonces, bueno, es una forma para criar a los hijos. Ambas manos. Yo no veo entonces fulano es esclava de los niños y el otro no es esclavo. Entonces, dos atienden a sus hijos en la misma condición. Humanamente hablando. La procreación natural, entonces, siempre para las personas que el Señor ha mandado para eso. No todas las mujeres que tienen hijos. No todas las mujeres que se casen. Y entonces aquí está mandando a las mujeres que se casen y tengan hijos para poder ser salvas. Mientras Pablo andaba en diferentes rincones con dos chicas, con él combatiendo el evangelio sin casarse, sin hijos, sin ser madres. Qué contradicción, qué cosa que no puedo entender. Pero el Señor me hizo descubrir esa falsedad. Yo no hablé esta noche acerca de Priscila, su marido era Aquilas. Eran buenos compañeros de Pablo. Y entonces, oye bien, colaboradores de Pablo. Yo no voy a hablar sobre esa gran mujer de Cristo, Febe. Yo no voy a hablar esta noche acerca o esta mujer, o
Lidia, no habla de Lidia. No, yo no voy a hablar de Lidia esta noche. Yo no voy a hablar de Lidia esta noche. Yo no voy a hablar, ¿verdad?, de esas mujeres grandes que el Señor ha puesto en su iglesia para consolar, edificar entonces a sus miembros, a los otros miembros. Entonces las mujeres que ellas pusieron a esas mujeres entonces en prisión hace años. Y muchas murieron en esa prisión religiosa. Prisión religiosa especialmente de los judíos del Antiguo Testamento. Un testamento era un testamento anti-mujeres, anti-gentil. De rabia, de rincones, de cosas, de división. Un Antiguo Testamento criminal. Por eso de sangre, matando a un montón de gente. Entonces, destruyendo gente. Porque los que no eran de la circuncisión eran enemigos. Y cualquier de la incircuncisión que se acercaba, entonces desde su sinagoga, tiene que ser muerto de una vez. Pero el Señor vino en la cruz, eliminó todo esto, eliminó para siempre. Él puso a los dos un solo en Cristo, Jesús. No hay ni griego, no hay ni judío, no hay ni varón, no hay ni mujer, no hay ni esclavo, no hay ni libre. Todos estamos o somos uno en Cristo para siempre. No hay ni negro, no hay ni blanco, no hay ni alto, no hay ni bajito, no hay ni gordo, no hay ni flaco. Todos son uno en Cristo. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con flexibilidad. No de parte, de la parte incontestable o innegable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Según la voluntad del Señor, que tenga una buena noche. Y cualquier pregunta, mándemela a través de Facebook o de mi WhatsApp. Si quiere hacerlo en privado o por mi Messenger. Mi WhatsApp 1829-397-4061. Amén. Recuerda. Gálatas 3:28. No hay ni griego, no hay ni hebreo, no hay ni esclavo, no hay ni libre, no hay ni mujer, no hay ni hombre. Todos somos un solo en Cristo, nuestro Salvador, por los siglos de los siglos. Gracias a todos que el Señor permitió de escucharme y mirarme esta noche.